este momento vamos a predicar la palabra de Dios. El tema que vamos a predicar es: ¿qué Dios pide de mí? Hazte esta pregunta. Hazte esta pregunta en este momento: ¿qué Dios pide de mí? Vamos a estar leyendo en Miqueas 6:8. En la pantalla vamos a tener el texto bíblico, ¿sí? Para quien quiera leerlo ahí en la pantalla, vamos a leer Miqueas 6:8 conforme a la Biblia, en el nombre glorioso de Jesús. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Gracias, Jesús, por tu palabra. Bendícenos de una manera sobrenatural, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios es maravilloso. La semana pasada hablábamos de la prueba que nos da la victoria. Hablábamos de que hay en un momento en el cual nosotros recibimos la exaltación por lo que dicen las personas de nosotros que somos cristianos fieles. Pero después de ese tiempo llegan esas pruebas tan difíciles que nos hacen incluso desfallecer en la oración y en el estudio de la palabra. Pero cuando nosotros podemos superar esa prueba, que si bien es cierto, Dios nos da todas las herramientas para pasarla, entonces nosotros recibimos el galardón de parte de Dios. Y es en el momento que obtenemos la victoria. Gloria al Señor. Y en este día, nosotros viendo lo que Dios pide de nosotros, es esencial entender de que hay una responsabilidad de nosotros como cristianos de estar constantemente haciendo la voluntad de Dios. Y esta es una pregunta que de muchas maneras nosotros nos hemos hecho. Nosotros nos hemos preguntado frecuentemente: ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como cristiano? ¿De qué manera tengo que vivir para agradar a Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer para vivir conforme a lo que Dios ha establecido? Nosotros siempre nos preguntamos esto. Siempre nos preguntamos: ¿qué estoy haciendo y qué tengo que hacer? Porque tenemos la necesidad de agradar a Dios. Porque para nosotros es importante agradar a Dios. Porque a nosotros como cristianos queremos serle fiel a Dios. Pero Miqueas refleja esta pregunta en el verso 6 y 7 del mismo capítulo 6. Hace varias preguntas que se hacen habitualmente, que nos hacemos habitualmente las personas en cuanto a agradar a Dios. Dice en el verso 6: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos o becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el futuro de mis entrañas por el pecado de mi alma. Se hacían estas preguntas: ¿qué yo puedo hacer para agradar a Dios? ¿Puedo hacer sacrificios? Si yo hago un cilicio, si yo hago un ayuno, ¿esto agradaría a Dios delante de las personas que me ven? Yo puedo agradar a Dios entregándole
los bienes preciados de esta tierra, los cuales yo tengo, si se lo entrego a Dios, esto lo agradará. Agradará a Dios que yo dedique una semana de mi vida para venir a la iglesia a orar, con las puertas abiertas, que las personas me puedan ver, o con las puertas cerradas, que nadie me pueda ver. Y me hago estas preguntas: ¿qué es lo que realmente agrada a Dios? Y Dios es tan maravilloso que Él dejó claro los deseos que tiene para con nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Y Él dijo, Dios le dijo a su pueblo en ese momento, que Él quería que el pueblo sea justo, que el pueblo sea misericordioso y que el pueblo camine humillado ante Dios. Que camine humillado con Dios, que camine siempre arrepentido ante Dios. Estas tres cosas Dios le decía al pueblo que era lo único que tenían que hacer. Cosas que muchas veces se le hace difícil al cristiano hacerla, porque es injusto, porque la injusticia empieza a obrar cuando nosotros favorecemos a alguien más que al otro por la cercanía que esa persona tiene con nosotros. Y aquí empieza la injusticia. Cuando nosotros empezamos a hacer acepción de personas, nosotros empezamos a ser personas injustas. Entonces nos desligamos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos para agradarle. ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Dios pide de mí que yo pueda ser una persona justa en todo mi accionar. Que Dios pueda hablar de mí como habló de Job antes del momento de la aflicción. Dios dijo: ¿no has visto tú a mi siervo Job, hombre justo? Porque la justicia debe ser una de los principios que deben estar en nuestra vida. Tenemos que ser justos ante todo. Vivir agradando a Dios como es Él, con justicia. Pero hay algo, es que Dios quiere que nosotros podamos hacer misericordia. Y esto es muy importante, porque esto es algo que el ser humano nunca lo asimila. Nosotros queremos pagar mal por mal. Cuando una persona nos hace daño, nosotros no queremos hacerle el bien. Y la misericordia enfatiza que nosotros tenemos que hacerle el bien aún a aquel que en un momento nos haya hecho mal. Entonces Dios quiere que nosotros no simplemente seamos personas justas, que le demos a cada quien lo que merece, sino que seamos personas misericordiosas, que a esa persona que por algo que ha hecho nosotros entendemos que no merece nada, tenemos que darle la oportunidad de alcanzar al Dios de la salvación. Tenemos que acercarnos a ellos. No importa lo malo que nosotros creamos que Él pueda hacer. Pero Dios también dice que una de las cosas que tenemos que hacer es caminar humillado ante Dios o con Dios. Un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Dios no desprecia a las personas que van a los pies de Dios entendiendo que ellos no son nada sin Él. Dios quiere que nosotros podamos caminar constantemente humillados ante Él, humillados ante su presencia. Porque en el esfuerzo que hacemos habitualmente para complacer a Dios, si nosotros no podemos ser justos, si no podemos tener misericordia de las personas, si nosotros no somos personas que nos humillamos, el esfuerzo es en vano. Porque eso es lo que Dios pide de nosotros. Y nosotros no podemos decir que vivimos en fe cuando hacemos lo contrario a lo establecido en la Biblia. La palabra dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero ¿cómo yo digo que creo en lo que dice la palabra si no vivo conforme a ello? Entonces Dios quiere que nosotros podamos
humillarnos ante Él, que nosotros seamos justos, que nosotros vivamos conforme a lo que Él ha establecido en la palabra. Gloria al Señor. Dios quiere que nosotros podamos entregarnos por completo a las cosas que Él ha establecido para nuestras vidas. Las peticiones que Dios nos hace son claras, son puntuales. Dios no nos hace peticiones que confunden la mente. Dios, cuando nos hizo esta petición, no fue una parábola. Dios fue enfático cuando dijo que nosotros tenemos que ser justos, misericordiosos y que tenemos que humillarnos constantemente. Fíjense lo que dice en Romanos. Romanos nos explica la manera en la cual nosotros tenemos que hacer las cosas para poder vivir justo y humillados ante Dios y ser misericordiosos. Romanos 12:1 dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Este es nuestro culto racional. Entonces dice en el 2 del 12: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escuchen esto. El primer punto es que nosotros, en el verso 1 dice que nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Tenemos que presentar nuestra vida como un sacrificio constante. Tenemos que presentar nuestra vida ante Dios como personas que aún nuestra humanidad pelea en contra de las voluntades de Dios. Nosotros hacemos la voluntad del Rey Eterno. Sacrificio vivo, santo. La palabra santo nos hace referencia a que estamos apartados para Dios. Entonces, no solo nos vamos a sacrificar en vida propia con las cosas que nuestra carne quiere, sino que nosotros nos vamos a apartar de ellas. Pero cuando nosotros nos apartamos, tenemos que hacerlo para agradar a Dios, porque nuestro cuerpo es el culto que da adoración al Rey de la Gloria. Entonces Él quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. No es nosotros favorecer simplemente a las personas que están a nuestro lado, a las personas que más queremos, sino que nosotros tenemos también que hacer la voluntad de Dios y es ser justo con todos, en todos los momentos. Deuteronomio 10:12 dice de la siguiente manera: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y este es un mandamiento. Este es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Dios dice que nosotros tenemos que entregarnos por completo. Y esto es lo que Dios siempre ha pedido de nosotros. Siempre ha pedido de nosotros que nos entreguemos a Él. Desde que dio los mandamientos. Entonces este es el tiempo en el que nosotros tenemos que enfocarnos. Este es el tiempo en el que nosotros tenemos que empezar a buscar. Este es el tiempo en el que nosotros tenemos que entender que la fe será mostrada cuando nosotros vivamos conforme a lo establecido en la palabra.
No importan las cosas humanas que nosotros hagamos. Cuando nosotros nos entreguemos a la palabra de Dios y vivamos conforme a lo que Dios nos pide, entonces nosotros vamos a poder hacer lo que Dios quiere de nosotros. No es antes. Cuando nosotros vivamos conforme a lo que Él nos pide, entonces vamos a hacer la voluntad del Señor. Teme a Jehová tu Dios. Vive conforme a sus caminos y Él tiene para ti la corona de la vida. Pónganse sobre sus pies, Dios le bendiga. Vamos a hacer una oración. Aleluya. Padre eterno, Rey amado, Padre de la gloria. En este momento te adoramos, te glorificamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Rey eterno, te damos gracias. Gracias, Padre amado, porque tú permites que estemos en este lugar, en esta hora, Señor. Te pedimos que te glorifiques de una manera especial y pongas en nuestros corazones, Señor, la voluntad de hacer lo que tú has establecido en la palabra. Glorifícate, Rey eterno, de una manera especial. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos, Dios le guarde y la paz de Cristo con ustedes.